Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en una tensión filosófica y también política que, bueno, nació en la antigua Grecia, pero que sigue ahí, ¿no? Resonando en nuestros debates hoy en día. La famosa dicotomía entre physis y nomos. Para guiarnos un poco, tenemos aquí extractos de un trabajo académico de Javier H. Barbieri, que la verdad profundiza bastante en el origen y en las causas de esta oposición. Porque, a ver, muchas veces lo simplificamos como naturaleza frente a ley o lo innato frente al adquirido. Pero, ¿es tan sencillo? ¿Qué querían decir ellos, los griegos, exactamente con estas palabras? Exacto. Esa es un poco la misión de hoy, ¿no? Desentrañar esos matices. No es solo definir dos palabrejas, es entender cómo fueron cambiando, cómo chocaron sus significados, sobre todo en aquel sitio tan vibrante, ¿no? Que era la Atenas del siglo V antes de Cristo, la llamada Ilustración griega. Y veremos que esta tensión toca cosas muy de fondo, que es la justicia, si somos todos iguales, qué significa ser humano y, bueno, dónde están los límites de la libertad, de nuestras costumbres. Perfecto, pues venga, vamos a ello. Para empezar a desenredar un poco la madeja, lo mejor es ir al origen. Physis. ¿De dónde viene esta palabra exactamente? Pues viene del verbo griego fisio y tiene un significado potente, ¿eh? Significa brotar, nacer, crecer, producir, algo como dinámico. Los romanos luego lo tradujeron como natura, que viene de nascor, nacer. Así que physis no es solo lo que hay desde el principio, sino también el proceso mismo por el que algo se desarrolla, su crecimiento propio, su esencia. Es lo que es por sí mismo, vamos, sin que nadie meta mano. Y por eso, claro, a menudo se asociaba con lo divino, con un orden como espontáneo, fundamental. Entendido. Physis como lo que brota solo, lo esencial. Vale. Pero entonces, nomos. A mí me suena directamente a norma, a ley. Sin embargo, has dicho que viene de nemo, que es repartir, distribuir. ¿Cómo se conecta eso del reparto con la idea de ley o costumbre? Pues es una conexión muy interesante, la verdad. Parece que el primer significado de nomos fue algo así como lugar repartido, como un pasto o una tierra que se divide y se asigna. La clave es que esta división no se basa en cómo es el terreno por naturaleza, eso sería physis, sino en una decisión, un reparto activo hecho por alguien. Y de esa idea de parte asignada o regla de reparto, pues pasó a significar uso, costumbre, convención y al final ley. Es lo que se establece, lo que se instituye, ya sea por la gente, por la comunidad o al principio incluso por los dioses. Es lo artificial, en el sentido de hecho con arte, por diseño, ¿sabes? Frente a lo espontáneo de la physis. Vale, o sea que desde el principio ya hay una diferencia importante. Physis es lo dado, lo natural, quizá divino. Nomos es lo opuesto, lo construido, humano, convencional. Aunque, bueno, hay que matizar un poco. Al principio, el nomos no excluía a los dioses como fuente, ¿eh? Se hablaba de eunomía, el buen orden, que muchas veces tenía una base divina. Tirteo, el poeta, por ejemplo, decía que las leyes, los nomoi, de Esparta venían de Apolo. Platón luego atribuía las de Creta a Zeus. Hesíodo, fíjate, hablaba de una ley de Zeus solo para los hombres, la justicia, distinta de la ley de la selva de los animales. Y hasta Heródoto cuenta cómo Jerjes, el rey persa, se quedó alucinado al saber que los griegos no tenían un déspota, sino que su jefe supremo era el nomos, la ley. Así que el legislador podía ser divino o humano. O sea que ese nomos griego no era igual que la lex latina, aunque a veces las traduzcamos parecido. No exactamente, no. La lex romana tenía más esa idea de pacto, de acuerdo entre partes, ¿sabes? A menudo necesitaba el consensus omnium, el consentimiento de todos para ser válida del todo. El nomos griego, en cambio, se entendía más como una institución, una regla establecida, a veces impuesta desde arriba, por una autoridad, no siempre por un acuerdo entre iguales. Entiendo. Y este nomos también cambió dentro de Grecia, ¿no? Pasó de ser algo oral, tradicional, a leyes escritas. Efectivamente. Antes del siglo V antes de Cristo, lo que mandaba era la temis, que era como la ley divina, tradicional, oral, muy ligada a los oráculos, a las decisiones de reyes o nobles inspirados por los dioses. La personificaba la diosa Themis.
Pero con el desarrollo de la polis, y sobre todo con la democracia en Atenas, con las reformas de Clístenes y demás, a finales del siglo VI, el nomos se vuelve importantísimo. Se convierte en la ley escrita, la que aprueban los ciudadanos, pública, humana. Poner las leyes por escrito era una garantía contra la tiranía, contra la arbitrariedad. Pero ojo, y esto es importante, incluso este nomos humano y escrito no rompió del todo con lo divino en la cabeza de muchos. La justicia, como idea, seguía siendo la diosa Dike. Filósofos como Heráclito todavía veían el orden humano dentro de un orden cósmico, divino más grande. La ley humana, el nomos, debía ir acorde con esa ley universal, con el logos. Así que en la época clásica, en el siglo V, nomos podía ser tanto las costumbres de siempre, las no escritas, como las leyes positivas, las escritas y aprobadas por la asamblea o quien fuera. Vale, tenemos los conceptos más o menos definidos y cómo empezaron, pero aquí es donde la cosa se calienta de verdad, ¿no? El siglo V antes de Cristo, Atenas, Pericles, la democracia, la filosofía a tope, la ilustración griega que decías, parece que ahí cambia el juego. Totalmente. Ese siglo es un punto de inflexión. Hay un cambio cultural enorme. Se pasa del ideal del héroe de Homero, basado en la sangre y la hazaña, al ideal de la isonomía, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que es el corazón de la democracia. Y en ese ambiente de cambio radical, la tensión entre physis y nomos explota, se convierte en uno de los temas centrales del debate. Las preguntas se vuelven urgentes. ¿Hay leyes naturales por encima de las humanas? ¿O todo es relativo? Cosa de acuerdos o de imposición. ¿Somos iguales por naturaleza? ¿O las diferencias son naturales? Y sobre todo, ¿qué es la justicia? ¿De dónde saca su autoridad? Y un sitio perfecto para plantear estas preguntas fue la tragedia griega. Siempre me ha flipado cómo usaban los mitos antiguos para hablar de los problemas de su época. Cómo reflejaron esta tensión physis-nomos. De manera magistral. Y constante, además. Es quizá uno de sus grandes temas. El ejemplo más famoso, claro, es la Antígona de Sófocles. Antígona decide desafiar el decreto, el nomos, del rey Creonte, que prohíbe enterrar a su hermano Polinices. ¿Y por qué? Pues lo desafía en nombre de las leyes no escritas e inmutables de los dioses. Leyes que ella cree superiores a cualquier ley humana. Lo dice clarísimo. No fue Zeus quien decretó esto, ni la justicia Dike, fijó nunca entre los hombres leyes semejantes. Es el choque frontal, trágico, entre el nomos del gobernante y una ley superior, eterna, que Antígona relaciona con la physis divina familiar. Impresionante, sí. Antígona es casi un símbolo de esa resistencia a la ley humana por algo más profundo. Nada es más enemigo para una ciudad que un tirano. Pero con leyes escritas, el débil y el rico tienen los mismos derechos. Aquí el nomos es pilar de la democracia. Sin embargo, en Hécuba, la reina troyana, ya esclava, llega a decir algo sorprendente, que el nomos es la base de todo, incluso para los dioses, pues es por la ley, nomos, por lo que creemos en los dioses y distinguimos lo justo de lo injusto. Y en Hipólito sugiere que las leyes humanas son en el fondo un reflejo de las divinas. Eurípides no da una sola respuesta, presenta el problema con todas sus caras. Incluso Critias, que tuvo un papel político oscuro, pero también escribía, dio su visión en un drama perdido, Sísifo, que decía más o menos. Pues según los trozos que nos quedan, Critias tenía una visión muy pragmática, casi como Hobbes, pero antes de tiempo. Decía que al principio los humanos vivían como bestias, en caos, mandaba la fuerza bruta, y entonces un tipo listo inventó el miedo a los dioses. Y sobre todo se crearon las leyes, los nomoi, y los castigos para frenar las maldades. Para Critias, el nomos no es ni divino ni natural, es una herramienta humana clave para salir de la barbarie y construir la civilización, para imponer orden donde solo había caos. Queda claro, sí, que el teatro no era solo para pasar el rato, era donde se discutían las ideas más importantes de la polis. Claro, el teatro lo pone en escena, lo dramatiza, pero ¿quién escogieron el testigo para debatir esto más directamente, más filosóficamente y a menudo, con más polémica en la plaza pública? Supongo que aquí entran los famosos sofistas. Exactamente. Los sofistas, esos maestros viajeros de retórica, de argumentación, de saber práctico, fueron los grandes protagonistas de este debate.
En ese clima intelectual de la Ilustración griega, donde las viejas creencias y el orden cósmico tradicional se estaban cuestionando mucho, la relación physis-nomos se convirtió en uno de sus temas estrella. El nomos, la ley, la costumbre, empezó a verse por muchos, no por todos, como algo puramente convencional, un producto humano, relativo, cambiante. Y la physis, la naturaleza, pasó a ser lo inmutable, lo necesario, y a menudo en tensión o directamente en contra de las convenciones. Y esto llevó a que las posturas se polarizaran mucho. Me imagino que habría defensores de los dos lados, quienes defendían el nomos, la convención humana, como algo valioso. Pues el más famoso aquí es Protágoras de Abdera. Se le ve como un pensador muy progresista, muy humanista. Platón, en el diálogo que lleva su nombre, le atribuye un mito muy interesante. Los humanos, después de recibir el fuego y las artes de Prometeo, seguían sin saber convivir, se mataban entre ellos. Entonces Zeus mandó a Hermes a repartir entre todos los humanos dos cosas. Hay dos, el respeto mutuo y dique, el sentido de la justicia. Estas son la base de la vida en común y se concretan en los nomoi. Para Protágoras, la cultura, la educación, las leyes, todo lo que es nomos es lo que nos saca del estado animal, de la physis, y nos permite progresar. El nomos es, en ese sentido, superior a la physis. Vaya, una visión muy optimista del progreso humano a través de la convención, del aprendizaje. Muy distinta a la de poetas como Hesíodo, que veían todo como una decadencia, desde una edad de oro. Exacto. Para Protágoras, la historia es progreso gracias al nomos. Muy interesante esa defensa. Y en la otra esquina del ring, ¿quiénes reivindicaban la physis, la naturaleza, como lo fundamental? Pues aquí tenemos a varios importantes, que conocemos sobre todo por Platón y otros. Uno es Antifonte, el sofista. Decía, según un fragmento, que las leyes humanas, los nomoi, son convencionales, un acuerdo, y solo te obligan si te ven. Si puedes saltártelas sin que te pillen, no pasa nada. En cambio, lo que manda la physis, las necesidades naturales, eso es necesario. Si vas contra ello, te haces daño sí o sí, te vean o no. Para Antifonte, la physis es la verdad y el nomos es solo opinión, algo añadido y muchas veces contrario a lo que nos conviene por naturaleza. Entiendo. Otro sofista importante en esta línea fue Hipias de Elis. Era famoso por saber de todo. Decía que la physis es la única base sólida para actuar y que el nomos es a menudo un tirano que nos obliga a ir contra nuestra naturaleza. Y lo más interesante de Hipias es que de ahí saca una idea de igualdad universal. Si la naturaleza, la physis, es común a todos, entonces todos somos parientes, conciudadanos por naturaleza. Las leyes y fronteras que nos separan son artificiales, nomos, y van contra esa hermandad natural. Es de las primeras veces que se formula un ideal cosmopolita basado en la physis. De la naturaleza a la hermandad universal. Potente idea, sí. Pero no todos los que apelaban a la physis llegaban a conclusiones tan humanitarias, no. Pienso en Calícles, el del diálogo Gorgias de Platón. Él parece llevar la defensa de la physis a un extremo mucho más crudo, más provocador. Así es, o al menos esa es la imagen tan potente que Platón nos deja de él. Calícles entra en la conversación con Sócrates, indignado, acusándole de jugar con las palabras y confundir lo bueno por naturaleza, physis, con lo bueno por convención, nomos. Calícles defiende, sin pelos en la lengua, que por physis, lo justo y bueno es que el individuo superior, el más fuerte, el mejor dotado, domine al inferior y tenga más. Dice que el nomos, la ley, es un invento de la masa de los débiles para protegerse de esos tíos superiores y para meterles en la cabeza desde jóvenes la idea antinatural de que la igualdad es lo justo, como si domaran a los leones jóvenes enseñándoles a no querer más. Calícles dice que un hombre con suficiente physis debería pisotear todas esas convenciones, quitarse esas cadenas artificiales y ser el amo, siguiendo la verdadera ley, la de la naturaleza. Vaya tela. O sea, una justificación directa de la ley de la selva, pero argumentada desde la physis. Muy radical, sí. Lo es. Calícles es la versión más aristocrática y amoral de la apelación a la physis, y no era el único que cuestionaba el valor del nomos, Otro sofista, Licofrón, que cita a Aristóteles, decía que la ley, el nomos, es solo un convenio y un garante de los derechos mutuos, pero que no tiene ningún poder para hacer a la gente buena o justa. Es un contrato útil para vivir en paz y ya está.
Tenemos entonces a Protágoras defendiendo el nomos como progreso, y a Antifonte, Hipias y Cálicles defendiendo la physis, aunque con ideas muy distintas. Verdad necesaria, hermandad universal o derecho del más fuerte. Y luego llega Trasímaco, que parece que viene a reventarlo todo. Trasímaco de Calcedonia, tal como sale en el libro 1 de la República de Platón, es el realismo político más cínico hecho persona. Entra en la discusión sobre qué es la justicia, la dikaiosine, diciendo que todo lo anterior son tonterías, y suelta su famosa frase: la justicia no es más que lo que conviene al más fuerte, totou kreitono sinferon. Argumenta que en cualquier sistema político, tiranía, oligarquía, democracia, el grupo que manda pone las leyes, nomoi, para su propio beneficio. Obedecer esas leyes es lo que llamamos justicia, pero en realidad es simplemente servir al interés del que tiene el poder. Para Trasímaco, da igual si buscas el fundamento en la physis o en el nomos, al final, los dos son máscaras que ocultan la única realidad, el poder y el interés propio. Entendido. O sea, el punto clave de Trasímaco, que es demoledor, es que toda esta discusión sobre physis o nomos es una farsa que oculta la cruda realidad del poder. Una visión bastante oscura, la verdad. Ahora, ¿cómo aterrizaba todo este torbellino de ideas en la política real de Atenas del siglo V? ¿Se notaban estos debates en las decisiones, en los discursos? Vaya, sí se notaban. Los textos históricos, sobre todo Tucídides, nos dan ejemplos clarísimos. Por un lado, tienes el discurso ideal, como el famoso discurso fúnebre de Pericles por los caídos en el primer año de la Guerra del Peloponeso. Ahí, Pericles defiende a tope el sistema democrático ateniense y sus leyes, sus nomois. Dice que los atenienses se caracterizan por respetar la autoridad y las leyes, tanto las escritas como esas otras que, aunque no lo estén, traen vergüenza reconocida si te las saltas. Es la imagen de un nomos interiorizado, respetado por convicción, como base de la libertad y la grandeza de Atenas. Pero claro, una cosa es el discurso ideal en un funeral y otra la realidad de una guerra tan larga y brutal como la del Peloponeso. Me imagino que ahí saldría la cara menos amable de todo esto. Exacto. El mismo Tucídides, que era un realista tremendo, nos cuenta episodios que parecen sacados de los argumentos de Cáliques o Trasímaco. El más famoso y escalofriante es el diálogo de los Melios. Melos era una isla pequeña, neutral, que Atenas quería obligar a unirse a su bando. Los embajadores atenienses se reúnen con los de Melos. Los Melios apelan a la justicia, a la neutralidad, a los dioses. La respuesta ateniense es de una franqueza brutal. Olvidaos de la justicia, les dicen, porque en el cálculo humano las cuestiones de derechos solo cuentan cuando hay igualdad de fuerzas. Si no, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles lo aceptan. Es la ley del más fuerte, physis, en crudo, puesta como principio de relaciones internacionales, sin tapujos. Esa respuesta es brutalmente honesta. Es casi decir, olvidaos de principios, aquí manda la fuerza. Choca totalmente con el ideal que pintaba Péricles de Atenas, ¿verdad? Totalmente. Y no es un caso aislado, ¿eh? Otro episodio muy revelador que cuenta Tucídides es el debate en Atenas sobre qué hacer con Mitilene, una ciudad que se había rebelado y había sido sometida. Al principio, la asamblea, cabreadísima, votó ejecutar a todos los hombres y esclavizar a mujeres y niños. Al día siguiente se arrepintieron y convocaron otra asamblea para pensárselo mejor. Y en ese debate, un político llamado Cleón defendió a muerte mantener el decreto original, el nomos, por cruel que fuera. Su argumento era que una ciudad es más fuerte con leyes fijas, aunque sean malas, que con leyes buenas, pero que se cambian o no se aplican. Priorizaba la firmeza, la estabilidad del nomos y el interés de Atenas por encima de la clemencia, o una justicia más abstracta o natural. Incluso llegó a decir, un poco en plan antiintelectual, que las ciudades las administran mejor los torpes que los inteligentes, porque estos últimos siempre quieren parecer más listos que las leyes y acaban debilitando la ciudad con sus debates. Una defensa a ultranza del nomos positivo como razón de Estado. Vaya panorama. Entonces, recapitulando un poco, vemos una evolución clara desde unos conceptos iniciales de physis y nomos hasta una polarización tremenda y un debate muy bestia en esa Atenas del siglo V. Así es. La Ilustración griega, con ese espíritu crítico, esa confianza en la razón, ese cuestionamiento de la tradición, sacó a la luz y exageró esa tensión que ya estaba ahí.
Por un lado, sofistas como Protágoras, que abrazaron el nomos, la convención, la cultura, la ley como motor del progreso, superando una fisis más primitiva. Y por otro, figuras como Antifonte, Hipias o Cálicles, reivindicando la fisis, la naturaleza como el criterio último de verdad o justicia, aunque llegaron a conclusiones radicalmente distintas, desde la necesidad intrínseca o la hermandad universal hasta la justificación del dominio del más fuerte. Y en medio, Trasímaco, dinamitando la discusión al decir que todo es interés del poder. Y ante esa deriva un poco relativista, cínica incluso, reaccionaron filósofos como Platón, ¿no? Intentando superar esa dicotomía. Exacto. Platón intentó rehabilitar los dos conceptos dándoles una base más sólida. Recuperó una idea de fisis, no como simple biología o fuerza bruta, sino como un orden inteligente, eterno, casi divino, que la razón puede descubrir. Y relacionó la verdadera justicia, la dique, no con cualquier nomos humano de quita y pon, sino con la armonía del alma con ese orden natural superior, y con la virtud. Un intento de reconciliación, pero vamos, el debate filosófico y político quedó servido y no se cerró ahí, ni mucho menos. Ni mucho menos. Quedó abiertísimo. El texto de Barbiere que hemos seguido menciona de pasada cómo el derecho romano posterior, con gente como Cicerón o juristas como Ulpiano y su idea de la lex naturae, la ley de la naturaleza, intentó crear una síntesis más práctica, buscando principios universales de justicia basados en la razón natural que pudieran guiar las leyes positivas. Pero la tensión filosófica de fondo sobre cuál es el fundamento último de la ley, la moral, la justicia, ha seguido ahí, recorriendo toda la historia del pensamiento occidental hasta hoy. Y ya para terminar, ¿con qué reflexión final nos quedamos de toda esta inmersión en la antigua Grecia? Pues quizás lo más impactante es darse cuenta de hasta qué punto esta vieja tensión griega entre fisis y nomos, entre lo que consideramos dado por la naturaleza, sea biológica, divina o racional, y lo que construimos con la cultura, la convención o la ley, sigue en el corazón de muchísimos debates actuales. Y urgentes, además. Pensemos en discusiones sobre derechos humanos. ¿Son naturales o convencionales? Bioética. ¿Dónde están los límites de nuestra intervención en la naturaleza? Justicia social. ¿La desigualdad es natural o es producto de sistemas injustos? Política. ¿Qué legitima el poder? Ecología. ¿Cuál es nuestra relación con la fisis del planeta? Incluso en relaciones internacionales. ¿Manda el derecho o la fuerza? La pregunta fundamental que se hicieron los griegos sobre dónde está la fuente última de la legitimidad de nuestras normas y nuestro orden social sigue totalmente vigente, en una supuesta naturaleza humana fija, en el consenso democrático de cada momento, en la ley escrita, en principios éticos universales o, en el fondo, como sospechaba Trasímaco, sigue siendo todo una cuestión de poder e interés. La crudeza y la profundidad con que Atenas planteó este dilema en el siglo V nos sigue interpelando hoy y nos obliga, como personas y como sociedades, a seguir buscando respuestas.